Que el Señor les bendiga. Es una bendición. Amén. Amén. Estamos ahí ya en línea. Bueno, vamos a orar para dar inicio. Gracias, Padre, porque nos permites a esta hora poder comenzar una vez más, un día jueves, la enseñanza, porque nos permites, nos bendices, nos cubres. Tienes el control de todas las cosas y tu misericordia nos aparta de nuestras vidas. Padre, queremos pedir por las peticiones que hay en medio de tu pueblo, por la salud y restauración en la vida de nuestros hermanos Jesús Gómez, Levi Cepeda, Marina de Aguilar, Leslie Ramírez, Omar Baires, Rocío de García, Lian González. Señor, que tú hagas la obra en la vida de Edgar Donado, como las peticiones especiales de nuestras hermanas Mabel y Telma Núñez, Jackie de Donado, Guadalupe de Rodas, por la petición especial de nuestra hermana Mari de Rodríguez. Señor, que sea conforme a su deseo y que sea conforme a tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos por cada uno de los niños, de los bebés, de los jóvenes de Misión Cristiana Judá, guárdalos, cúbrelos, que tu protección no se aparte. Señor, te pido por la vida de Víctor Eduardo, que lo cubras. Señor, que tu protección esté sobre su vida, igual que en la vida de Esther María. Bendícelos. Te pedimos por nuestro pastor general y por cada uno de los pastores de Misión Cristiana Judá, por el pastor Waldo Mendoza, Milcar Varías, Milagro de Bonilla, Alberto Picarello, Alberto Campos, por el pastor Don y la congregación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, este día vamos a ver el capítulo 17 y vamos a ver el día de hoy David y Goliat. Amén. Yo sé que es un pasaje más que conocido, yo sé. Amén. Pero no quiero pasar por alto ciertas cosas. Así que acompáñeme al primer libro de Samuel 17 y vamos a leer ahorita del 1 al 11. Amén. Del 1 al 11. Dice la palabra. Habla de David y Goliat y cómo David mató a Goliat. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Estamos hablando de que habían dos montes y en medio un valle. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gad y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar. Amén. Dice 7. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo.
Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran temor. Ahora, como primera observación que podemos ver, hay que observar esto, la fuerza de los filisteos. Alguien no, el Señor mismo lo dice, ¿quién no se prepara para construir, para hacer algo, para no quedar a medias? Los filisteos habían hecho un recuento de lo que tenían y aparte de lo que tenían ellos, tenían a este hombre. Entonces, fíjese que después de las ocasiones anteriores, los filisteos no demoraban en desafiar otra vez a Israel. Y aquí se ve el motivo del enfrentamiento. ¿Por qué? Porque en los capítulos anteriores Saúl había derrotado a los filisteos. Entonces, ¿cómo es que ahora los filisteos otra vez venían y desafiaban? Bueno, había algo que ellos tenían que Israel no tenía en lo humano. Tenían a un gigante que proponían poner adelante como su campeón en batalla. Tenían razón porque para ellos entendían que el tener a Goliat allí infundiría temor en los israelitas. Amén. Ahora, lo acabamos de leer en el versículo 11, pero también lo dice en el 24, que ellos, los israelitas, se turbaron y tuvieron gran miedo. Qué increíble que al pueblo de Israel, teniendo al Dios que se tenía, se podían turbar. Mire cómo somos de desagradecidos con Dios, porque se nos olvida, a los israelitas se les olvidó que tenían a Dios. Entonces, David, cuando llega, que lo vamos a ver más adelante, David cuando llega hace un diagnóstico de la situación y ve cómo están todos turbados, temerosos, descorazonados, es decir, tristes, preocupados. Y fíjese que así pasa con el enemigo. ¿Por qué? Porque quiere engañar a nuestras almas y hacernos desanimar. Hay muchas veces nosotros nos preocupamos por cosas que no han sucedido. Tal vez un día, aquel que es vendedor o aquel que tiene un negocio, tal vez un día no le llegaron suficientes clientes, no se pudo vender, ¿no? Y ya empieza nuestra alma a creer. Muchas veces pueden ser dardos que vengan de parte del enemigo, hacernos creer que no vamos a llegar a mes de mes, o miren, nos sentimos un poquito mal y empieza el enemigo tal vez a querer ahí decirnos de que nos podemos morir, etcétera. Entonces, debemos de entender que la fe y la confianza en Dios es la que nos va a hacer vencer a aquellos gigantes y también gigantes en nuestra alma, aquellos pensamientos que no deben de ser. Bueno, volvamos a la lectura, volviendo otra vez al libro de Samuel 17, podemos ver aquí que dice que los filisteos juntaron sus ejércitos de guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá. Quiere decir que los filisteos habían entrado al territorio de Israel. Sí, habían entrado. Es que mire, solo el simple hecho de meterse ya al territorio de otra persona es desafiante. Más la provocación, más el tener a este gigante. Entonces, acamparon entre Soco y Aseca, que en Efes Danim, que podría ser bajo colinas abajo o en llanos. Entre estos dos lugares hay un valle que lleva el nombre de Ela, que quiere decir, hay un nombre en hebreo que es terebinto o lo que nosotros conocemos como roble. Y fíjese que la historia cuenta que allí había un terebinto, un roble, que alcanzaba casi los 17 metros, 16,8, y la circunferencia era de 5,2 metros, y su extensión fue tan grande que cuando él hacía sombra, la sombra alcanzaba a más de 22 metros. Entonces, esta zona de allí era un lugar agradable y habían estos árboles tan grandes y tan bonitos, si podemos hablarlo, ¿verdad? Entonces, a pesar de la belleza de este lugar,
Los filisteos habían puesto su campamento en Efes Damín. Y fíjese que Efes Damín quiere decir límite de sangre. Posiblemente tenía el nombre de Efes Damín porque era frecuente los encuentros sanguinarios que habían ocurrido en ese lugar. Entonces recuerde que hay que poner también en perspectiva esto. Era un monte a un lado, otro monte a otro lado. No estaban en un terreno en el cual los campamentos y la gente y los ejércitos de ambos lados estaban en una tierra plana, sino que estaban en un monte y estaban en otro monte. Pero estaba en medio, el valle de Ela. Entonces, ¿qué separaba a estos dos ejércitos? Era una quebrada o un arroyo profundo que solo se podía cruzar en cierto lugar. Entonces, este valle o este formaba una valla natural entre los contrincantes. Y los ejércitos se miraban de cerca, pero ninguno de los dos se atrevía a tomar la iniciativa de atacar. Entonces, los dos estaban vigilados. No es que uno estaba por encima del otro, sino que se podían ver. Pero ¿cuál era la diferencia entre los filisteos e Israel? En ese momento era Goliat. Entonces, los filisteos tenían una ventaja, que podían ver al gigante. Mire qué tremendo esto. Si hubieran estado en un plano, ¿cómo se llama? En un terreno plano, perdón, en un terreno plano, no es lo mismo como que usted esté en altura y vea algo que se mueve, ¿verdad? Y en este caso, un gigante. Entonces, el gigante era visible. Al gigante lo podían ver cómo se movía de un lado a otro. Y muchas veces eso es lo mismo que pasa en nuestras vidas. Vemos ahí, el enemigo está enfrente, hay un montón de cosas que se levantan. Y como lo vemos completo y vemos su tamaño, vemos lo que puede hacer, que se mueve, que va de un lugar a otro, estamos pendientes, los israelitas estaban pendientes, ¿verdad? Cuando se levantaba Goliat, a ellos no les afligían los filisteos, les afligía Goliat. Cuando se levantaba, y me imagino que tal vez estaba Goliat y agarraba un tronco y lo levantaba, o agarraba un tronco y lo partía. ¿Y esto qué hacía para los israelitas? Meterles temor. Ahora, los israelitas miraban lo visible, pero no miraban al invisible, que son dos cosas muy diferentes. Así nosotros muchas veces vemos lo visible, los problemas, las dificultades, vemos y nos preocupamos de lo que puede venir y dejamos de ver al invisible, al que estaba con ellos. Ahora, fíjense que hay una cosa muy llamativa. En el versículo 4 salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat. Entonces, este gigante Goliat se llamaba un paladín. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra paladín? Paladín es un hombre en medio. Amén. Un hombre en medio. Amén. Entonces fíjese, y en el versículo 23 del primer libro de Samuel 17 dice, mientras él hablaba con ellos, he aquí que el paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat. ¿Qué significa la palabra paladín? El hombre o un hombre en medio. Pero ¿por qué un hombre en medio? ¿Por qué la palabra paladín significa un hombre en medio? Porque el paladín es un representante o es un árbitro entre dos. No sé si usted ha oído alguna vez en algunas cosas que dicen, ve, el paladín de la justicia, el que representa la justicia o aquel que es un árbitro. Un árbitro es el que no toma partido por ninguno de los dos, ¿sí? Por ninguno de los dos, sino que él ve y dice, voy a hacer justicia. ¿Por qué? Porque el deber del paladín es proteger al inocente, traer al injusto a la justicia y acabar con la maldad en los rincones más oscuros del mundo.
Sus mismas palabras indican la idea. Eso es un paladín. Pero este paladín no era un árbitro. Este paladín era un provocador. Este paladín no traía justicia. Este paladín traía injusticia. Ahora, si lo mirábamos del lado de los filisteos, para los filisteos sí, nos va a traer justicia, porque estos vinieron a una tierra que no es de ellos. Pero déjeme decirle algo, es que la tierra no era de los filisteos. Para empezar, la tierra es de Dios. Partamos de eso. Segundo, los filisteos no son originarios de esa zona. Los filisteos, que su nombre quiere decir extranjero, filisteo, viene de extranjero, son de la isla de Creta. Son griegos. ¿Sí? Y filisteo al día de hoy es el nombre que se toma como palestino. Pero bueno, el punto es que ahí, ¿cuál era, verdad? No podían decir. Entonces, porque oiga lo que dice en el versículo 8, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndole, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Ahora, los israelitas tendrían que escoger a un hombre que pudiera pelear con Goliat, y el resultado de este conflicto determinaría qué ejército ganaría. Goliat estaba diciendo, óigame, si él era justo, si él era el que traía justicia, ¿cómo es posible que él pone no en igual condiciones una pelea? Porque ahorita ya lo vamos a ver, estamos hablando de que era un gigante. Y entonces, fíjese, oiga lo que dice en el versículo 8 al final, escoged de entre vosotros un hombre. Pero es que lo más lógico, para ser justos, tendría que él haber dicho, busquen a otro gigante. Porque si yo peleo con un hombre, no hay justicia. Amén. No hay justicia. Porque él era un gigante y aparte de cómo estaba armado, cómo tenía un montón de cosas, y él estaba pidiendo que se presentara un hombre que peleara contra él. Entonces, era un paladín, pero un paladín injusto. Porque no había una justicia en cuanto a una guerra. Y déjeme decirle algo, así es el enemigo. Muchas veces se levantan cosas contra nosotros que solo nosotros no podemos hacerlas. Pero la diferencia es que el Señor está con nosotros. Ahí es donde el Señor entonces, al ver la injusticia hacia nosotros, se levanta y Él es nuestro paladín, el que trae justicia. Entonces, esto es una ilustración del conflicto en el cual nadie es capaz de salir a enfrentarse personalmente al enemigo. Por esa razón, vino Dios, murió por nosotros y por medio de su muerte, venció al pecado, venció a la muerte. Y como Él ganó esa batalla, entonces ahora Él es nuestro representante, Él es nuestro paladín. Bueno, ahora hablemos un poco con respecto a Goliat. Hay que fijarse en cuán grande, cuán esbelto, cuán formidable era este gigante. Tenía una estatura de 6 codos y un palmo. Ahora, los cálculos varían porque para unos es una medida, para es otro. Pero hagamos una cosa. Hemos tomado de referencia que un codo es igual a 45 centímetros, así como lo vimos allá en el tabernáculo de Moisés. Entonces, quiere decir que este gigante Goliat medía aproximadamente entre 2,92, 2,95, casi 3 metros. Algunos dirían 3 metros, pero entre 2,92, 2,95 de alto. Ahora, añadámosle algo más. No solo era alto, porque una cosa era alto, no, sino que era fuerte, era fornido. Fíjese que dice en el 17:5, y traía un casco de bronce en su cabeza. No dice cuánto pesaba el casco,
pero traía un casco de bronce y llevaba una cota de malla. Y el peso, aquí sí nos da algo muy importante, y el peso de la cota era de 5.000 ciclos de bronce. Ahora, otra vez, puede ser que encontremos una medida donde varíe, porque para algunos le van a decir que esto pesaba esto y esto, pero hagamos una aproximación. Estamos hablando de que estos 5.000 ciclos eran aproximadamente unos 57 kilogramos. Ahora, si lo pasamos a libras, porque las libras son 2.2 por kilogramo, que eso es muy importante, 2.2. De hecho, solo con pasar 57 por 2, estamos hablando de que eran 114 libras. Amén. Es decir, solo entremos con eso. La armadura de él, 57, déjeme solo para ser un poquito más exacto. Amén. Si pusiéramos ese 2.2, lo que pesa 1 kilogramo a libras, estamos hablando que él tenía solo la malla, la cota de malla. No sé si usted alguna vez ha visto en estas películas medievales, en donde salen con el casco y salen con una vestimenta, como que fuera una camisa de metal, como que fuera una camisa. Normalmente se ve tal vez en los tiempos medievales o antiguos, ¿verdad? Pero yo donde lo he visto más. Entonces, esta es una cota de malla. Solo la cota de malla pesaba aproximadamente 125 libras. Imagínense, es cargar a una persona. Entonces, ahora, también habla de la lanza. Dice, y el peso sobre sus piernas traía grebas de bronce que eran como protectores y jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar. Imagínense, el asta era como ese rodillo de telar. Y tenía el hierro de su lanza, amén, la punta, 600 ciclos de hierro. Oiga, 7 kilogramos, 15 libras aproximadamente. Entonces él llevaba armadura, incluido el casco, la cota de malla, la protección en las piernas, espada y una jabalina. Amén. Entonces, con razón nadie quería enfrentarse a él. Mire qué imponente era. No solo el hecho de la altura, sino que todo lo que él se podía manejar muy bien, mover con todo esto y peleaba y hacía todo. Y imagínense, todo eso que estaba cargando encima. Entonces nadie quería enfrentarse a él. Y muchas veces así nos pasa a nosotros. Nosotros vemos al enemigo, vemos un problema, vemos a este gigante y se nos olvida que es el Señor el que está con nosotros. Amén. Volvamos a la lectura, primer libro de Samuel 17, llegamos y al 11, vamos del 12 en adelante. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos.
Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat del filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre. Ahora, ¿cómo es que David aparece justamente en este momento? Bueno, como lo leímos en el versículo 17, fue porque su padre lo envió. Y como era obediente, llegó en el momento justo que había que pelear contra este enemigo. Ahora, fue obediente a su padre o al deseo de su padre, dejó de hacer sus tareas, por la orden de su padre y viaja donde sus hermanos que se hallan en tribulación y angustia. ¿Y qué llevaba? Llevaba provisiones, llevaba una bolsa de grano, unos panes y queso para su jefe. Entonces, las personas aquellas personas que han servido o que se han alistado en un servicio militar sabe que al soldado no le alcanza ni para comprar las cosas más básicas, ¿verdad? Porque muchas veces aquel que se enlista tal vez por un salario, por un montón de cosas. Pero bueno, ahora, Isaí le pide a David que regrese con alguna prenda de ellos para estar seguro de que sus hermanos estaban vivos y estaban bien. Y fíjese que esta prenda, esta palabra significa una fianza, voto o intercambio. Tal vez Isaí quería algo que le sirviera de garantía, por el cariño y por la salud de ellos. O simplemente para tener noticias de ellos o recuerdos de ellos por si en caso dado sus hijos mayores morían. En cualquier caso, David tenía que haber regresado trayendo algo de sus hermanos para el padre. ¿Por qué? Porque sabemos que también ese regreso se prolongó por las circunstancias que se dieron. Ahora, veamos un poco más con respecto al viaje de David. Su viaje probablemente habría sido de un día o dos según la carga que llevaba y al llegar cumplió con su misión. Entrega las provisiones, se entera de la salud de sus hermanos, pero a la vez también oye la voz del gigante. Aquí a David no le cuentan lo que estaba pasando. Y sabe, y al oír la voz del gigante y lo que está viendo alrededor, se da cuenta del temor y miedo que esto había influido o se había infundado en los soldados de Saúl. Mire, hay algo muy importante. Todos, me imagino que desde Saúl hasta el más pequeño, tenían temor porque Saúl tenía temor. Dice ahí que todos tenían temor. Y como Saúl tenía temor, los generales se llenaron de temor. Y como los generales, etcétera, etcétera, hasta el más pequeño. Pero qué bendiciones que llega este que no tenía temor. Es que mire la diferencia. ¿Por qué no tenía temor? Primero, no había estado allí en medio, no se había contagiado, no se había contaminado de lo que había. Muchas veces cuando sucede algo en una familia y están preocupados y todos están viendo que todos están comiendo las uñas, ¿verdad? Entonces, esto se contagia. Y entonces uno ya empieza a pensar, pero diferente es cuando usted llega
y oye lo que están hablando y usted dice, no, pero hay esperanza. El Señor está con nosotros, el Señor es bueno, el Señor puede hacer esto. Entonces, aparte que observó el temor que había en ellos, también oyó lo que decían los hombres de Israel acerca de los premios ofrecidos al que venciera a Goliat. Pero hay algo muy importante. Fíjese que aquellos hombres se fijaron más en el miedo que en los premios. Y muchas veces nosotros no tenemos el cuidado de que muchas veces el temor nos gana versus las bendiciones y misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Ahora, Goliat tenía ya desafiando a Israel 40 días. 40. 40 en las Escrituras tiene que ver con prueba. Se menciona por primera vez allá en Génesis 7:12, donde llovió por 40 días y noche. Son 9 las ocasiones en la Biblia en donde se menciona esto de 40. La última vez en Hechos 1:3, donde Jesús continuaba con los discípulos por 40 días después de su resurrección como una prueba de su vida en cuerpo glorificado. Cuando el Señor resucita, no resucitó y se fue, sino que estuvo 40 días para que hubieran testigos oculares de lo que había pasado. Amén. Entonces, ahora, aquí en el libro de Samuel, el enemigo prueba la fe de Israel y estos fallan. El Señor Jesús fue probado en el desierto por 40 días y salió victorioso sobre su enemigo. Mateo 4 del 1 al 11. Entonces, ante semejante prueba, el joven David responde con fe y sale victorioso. Y entonces aquí es donde regresemos al versículo 26 del primer libro de Samuel. Perdón, del capítulo 17 del primer libro de Samuel. Oiga cómo es lo que habla este joven, porque era un joven. No era un adulto, no era un experimentado como lo vamos a ver. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros preguntó igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Mire, David tenía más valor que los demás. 33. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo. Oiga, lo contrario. El que no tenía temor, al que tenía temor le dice, no, yo iré. Y el que tenía temor le dice al que no tenía temor, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. Aquí está hablando de inexperto. Y él un hombre de guerra desde su juventud. Ah, mire, conocían bien, fíjese, conocían bien a Goliat. Porque ese dato, ¿cómo sabían ese dato que era un hombre de guerra desde su juventud? ¿Y cómo es que a Saúl se le olvidó que Jehová era el Dios de ellos? 34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor, eso me llama la atención, era pastor de ovejas. No dice es, pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca,
y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, oiga las palabras de David. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Mire, aquí quiero hacer un alto, pero voy a seguir con la lectura. Saúl estaba imitando a las vestimentas de Goliat. Y hay un problema muchas veces con la iglesia hoy en día. Queremos imitar lo que se hace o imitamos lo que se hace en el mundo para poder vencer al mundo. Raro, ¿verdad? ¿Sí? Queremos ocupar reggaetón en las iglesias para atraer a aquellos jóvenes que oyen reggaetón en el mundo, etcétera. Sigamos. 39. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, pero nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Ah, mire, otra cosa. Óigame. Y no era tan valiente, pues. No era tan poderoso. ¿Por qué necesitaba un escudero? ¿Por qué este gigante necesitaba un escudero? Raro, ¿verdad? Pero bueno, vamos, sigamos. 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Ahora, volviendo a esto, desde la forma en que David se presenta. Y aquí vemos algo muy importante. David tenía fe. Partamos de eso. El temor había hecho que a Saúl como al ejército perdieran la fe. El temor nos hace perder la fe. El temor nos hace que pongamos nuestra confianza en nuestras capacidades o en lo material o en lo humano. Y entonces David pregunta a varios allí acerca de qué se haría, cuál sería la recompensa al que venciera el gigante. Y a la vez afirma el hecho de que Dios es el Dios viviente. Ahora, ¿por qué dice esto? Porque intentaba animar o motivar a alguien para que saliera a vencer al filisteo y quitar así el oprobio de Israel. Y ve que su idea no obedece, no vemos que su idea tuviera una mala intención. No vemos que su idea era para provocar, para incentivar a alguien y que éste fuera y muriera. No era eso. Él quería ver si había uno que tuviera la capacidad de decir, es cierto, Dios está con nosotros. La intención de él era motivar. Pero su hermano mayor la malentiende y le acusa de descuidar sus obligaciones en Belén, de ser arrogante, malo y entremetido.
Pero ¿qué palabras son estas? Tú quieres que alguno de nosotros, prácticamente era como decirle, tú quieres que alguno de nosotros se muera, ¿verdad? ¿Sí? Y no era esa la intención. Entonces, frente a este reproche, David responde, dice, no fue solo una palabra, no fue en otras palabras, fue una pregunta no más. Pero era una pregunta que era inocente y a la vez acusadora. Acusadora, ¿por qué? Porque estaba acusando a la falta de fe de ellos. Y mire, es bien complicado cuando alguien ha perdido la fe tratar de decirle algo. Por lo que usted, de donde usted lo quiera llevar, esta persona va a creer que es un ataque a su vida. Ahora, Eliab sentía la fuerza de su palabra y se defiende difamando el carácter de David. ¿Por qué? Porque es una técnica que en el estudio de la lógica se llama ad hominem. Frase latina que quiere decir al hombre. Ataca el argumento desacreditando el carácter de la persona que lo adelanta. Eliad, en efecto, está afirmando que David, por su persona, no tiene derecho de ser escuchado. Sos un joven, sos un ignorante, nunca has peleado, nunca has levantado, no tenés la capacidad, tú no sé qué estás haciendo aquí, etcétera. Entonces, era una forma de responder ante ante aquello que lo acusaba de ser un hombre falto de fe, de no confiar en el Señor. Ahora, podemos observar que David no respondió con maldición ni amenaza, sino que él encomienda su causa a Jehová. Ahora, fíjese que David usa dos nombres para Dios. En los versículos 26 y 36 le llama el Dios viviente, término que aparece 29 veces en la Biblia y hace resaltar la gran diferencia entre el Dios de Israel y los dioses paganos, especialmente los filisteos. Cuando David habla del Dios viviente, le estaba diciendo a Goliat, mi Dios sí vive, el tuyo no. Entonces, ¿por qué? Porque le está diciendo, mi Dios vive, pero tus dioses no poseen vida ni dan vida. Y el otro nombre que usa es Jehová de los ejércitos. Amén. Aparece también muchas veces, casi igual el número de veces en la Biblia, y da énfasis al hecho de que Dios creó todo y está sobre toda su creación, puesto que vive y es soberano, y entonces ningún enemigo puede resistirle. Entonces, si ese Dios viviente, si ese Jehová de los ejércitos es el Dios de Israel, tendría que haber victoria, tiene que haber victoria. Si es el mismo Dios de nuestras vidas, entonces, ¿por qué no vencemos? Ahora, dice que esto llegó a las palabras de Saúl, y entonces lo llama y comparece ante él, y David se ofrece a ir a pelear con Goliat. No fue su intención original, pero haciendo falta un guerrero que lo hiciera, se ofrece. Porque pregunta, ¿y acaso no hay ninguno? Y como no hay ninguno, dice, bueno, lo voy a hacer yo. Ahora, se puede imaginar que David se siente indignado y conmovido por la condición lastimera que se encontraban todos los hombres de Israel. Qué terrible, ¿verdad? Ustedes están allí, ustedes tienen la oportunidad de ir y de pelear. ¿Y cómo es posible que no tengan ese valor? Ahora, se atreve a confiar en Dios y valientemente entrar en el conflicto con los incircuncisos. Mire la diferencia. ¿Por qué toca el tema de la circuncisión? Porque era una señal de que estos eran el pueblo de Dios. Entonces Dios estaba con ellos. Ahora, ¿qué recibió David por su oferta? Protestas. En primer lugar, porque es un muchacho. Ahora, esta palabra no es un término técnico que establece la edad de uno. Más bien lleva la idea de una ternura, de inocente, ¿verdad? O falta de experiencia, como se ve claramente del argumento que ofrece Saúl. Tú no tienes experiencia, pero él sí, él es un guerrero desde su juventud. Entonces, Saúl le dice,
tú eres un inexperto. Y Goliat es un hombre experimentado en guerra. Entonces, esta misma palabra se le aplica a José en Egipto, a Salomón al subir al trono y a Jeremías al comenzar su ministerio, de que eran inexpertos, y el que lo dice con una palabra condescendiente, ¿verdad? Pero mire, lo importante aquí no es lo que su hermano Saúl y los demás hombres dijeron, sino lo que David sí tenía en él. Y entonces David levanta su propia protesta. Tiene experiencia. Fíjese que, ¿será que David dijo, yo era pastor? Es como para decirle, ya tuve la experiencia, porque hubiera dicho, yo soy pastor de ovejas, es decir, está aprendiendo. Pero tal vez al decir David, yo era pastor, significa que ya pasé por ahí, ya sé qué es esto. Y entonces, él relata su propia experiencia, no en guerra, pero en lucha mortal con animales. ¿Sí? Porque, oiga, habla del peligro que él había vivido, de osos y leones. Aunque en Deuteronomio 7:22 habla de que se habla del peligro que existía en los días de Moisés. Y él dice que Dios había sido fiel en librarle de las garras. Mano de las garras, o literalmente mano, que significa el poder, de las garras de las fieras. También le podía librar ahora de la mano de Goliat. Ahora, con esto Saúl consiente en dejarle ir. Dice, bueno, si tú dices que has peleado con osos y leones, entonces no te voy a detener. Pero le quiere vestir de armadura. Amén. Le quiere vestir de armadura. Ahora, ¿ya se imagina a David con esa armadura? Era para que cualquiera se burlara, porque tal vez no tenía el cuerpo, ni el de Saúl, ni el de los otros hombres desarrollados. Fíjese que la armadura le hacía menos. La armadura le quitaba movilidad. Amén. Entonces, habiendo hecho comparación entre David, ¿sí? Y el hijo de David, el Señor Jesucristo, en cuanto a su obra libertadora, podemos observar aquí que el Señor Jesucristo no necesitaba la ayuda del hombre para vencer al enemigo. Y tampoco necesita ayuda para poder salvarnos de nuestros pecados. Entonces Saúl, resignándose al hecho de que David se destruyera, oiga lo que pensó, tal vez dijo, bueno, si este se muere, pues vamos a calmar un rato a este, ¿va? O se estaba entregando. ¿Sabe por qué? Porque ya había establecido Goliat algo. Mándenme a uno, y si lo derroto, como lo derroto, entonces ustedes serán nuestros siervos. Era la excusa de Saúl para después decir, miren, lo intentamos, pero Goliat venció. A decir, sin intentarlo, nos dimos por vencido. Le dice, ve y que Jehová sea contigo. Se lo dice como si fuera el último recurso, cuando en realidad era todo lo que a él le hacía falta. ¿Qué le hacía falta a Saúl? El respaldo de Dios. ¿Qué le hacía falta a Saúl? La presencia de Dios. Esa fe, esa valentía. Ahora, David y Goliat entablan una breve conversación. Fíjese que del idioma de los filisteos nada se puede saber a ciencia cierta, pero es obvio que ellos hablaban un idioma de origen semítico o en arameo, probablemente de Siria. En los varios casos de intercambio verbal conocido en la Biblia, los hebreos y los filisteos se comunicaban sin mayores problemas. Ahora, y David entiende cuando Goliat maldice su pobre presencia. Goliat le entiende a David cuando éste magnifica a Dios. David, sobre todo, lo que quería aclarar era el hecho de que Jehová es el ofendido
y que de él es la batalla. Todo lo que habrán hablado fue fácilmente oído y entendido por los dos lados del campo. Esta no sería una pelea entre dos ejércitos solamente, sino entre las fuerzas de las tinieblas y de la luz. Amén. Y como el Hijo de David, nuestro Señor, despojó a los principados y autoridades y los exhibió, es decir, como espectáculo público, triunfando sobre ellos en la cruz, Colosenses 2:15, así dio anticipo de estas cosas al proporcionar su triunfo a David en el valle de Elá. Amén. Se fue el tiempo. Ahora, 48, vámonos al 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín, a su representante de la justicia muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, hoy sí, ¿verdad? Ya estaba destruido, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharín hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner le respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: preguntad de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía a matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Ahora, en el versículo 40 dice que David escogió 5 piedras lisas del arroyo. Y muchas veces se ha ocupado esto como alegoría. Los 5 ministerios, el número 5, etc. Pero no vamos a entrar ahorita en esto, sino veámoslo de esta manera. Eran las municiones necesarias para usar en su honda. David se preparó para lo que él consideraba que venía una batalla. Las municiones necesarias para usar en su honda. Él dijo: tengo, ¿cómo se llama? Tengo 5 intentos. Él era diestro, él era experto. ¿Cuántas necesitó? 1, pero llevó de respaldo 4. Muchas veces nosotros en lo espiritual no tenemos respaldo. Pareciera poco insignificante, pero la honda ya era un instrumento de guerra. Jueces, lo leímos 20:16, cuenta que 700 benjamitas que tiraban una piedra con la honda a un cabello sin errar. Es decir, esto de errar podría ser un hipérbole, quiere decir una exageración a propósito, pero establece el hecho de que estos hombres poseían una alta capacidad de usar la honda. David sabía exactamente lo que podía hacer con su honda y tiraba al punto más vulnerable, fatal, que era su frente. Algunos han sugerido que David apuntaba a su greba, es decir, lo que está, la armadura que protegía las piernas. Porque es cierto que las palabras son similares,
Pero sería ridículo pensar que Goliat hubiera caído por un tirón en la pierna. Ahora, ¿por qué en la frente? Porque esto nos lleva a Génesis 3:15, que sí lo quiero leer. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Entonces dice que el Redentor herirá al diablo en la cabeza, no en el talón del pie. Entonces, David, para asegurar la muerte del gigante, le saca la cabeza con su propia espada. Aunque no se sabe por qué, David llevó la cabeza de Goliat hasta Jerusalén. Quizás quería que fuera un escarmiento para los jebuseos, que como Goliat cayó, ellos algún día caerían también, cosa que se toma luego, porque está en el segundo libro de Samuel. Habían más gigantes, habían 5 más y todos mueren. Ahora, hay algo muy importante, porque fíjese que hay algunos ejemplos o casos en la Biblia. Cuando Saúl murió en batalla sobre el monte Gilboa, los filisteos le cortaron la cabeza y le despojaron de sus armas. Tal vez una venganza, ¿verdad? Lo que hicieron con Goliat. Y aunque no quiso hacerlo, Herodes mandó a decapacitar a Juan el Bautista y presentó su cabeza en un plato a Herodías. Entonces, la cabeza tiene un gran significado simbólico en la Biblia, ¿verdad? Dios cortaría la cabeza de Israel por su desobediencia. Eso está en Isaías 9:14. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. Y entonces es increíble, ¿verdad? Ahora, al final, y otro para lo bueno, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Ahora, finalicemos. Al ver derribado a su representante, los filisteos se dieron a la fuga. ¿Por qué? Porque sin él no eran nada. Y el ejército de Saúl les persigue hasta Saraín, que se traduce aquí la entrada. La palabra quiere decir literalmente de las puertas, quizás un lugar habitado donde bifurcara el camino del valle, yendo un camino hacia Gad y el otro hacia Ecrón. En otras palabras, los filisteos corrieron rápidamente hacia la casa, siendo acosados y alcanzados por todo el largo del camino. Al final fue una tremenda victoria, no solo en vencer al enemigo, sino en recobrar tantos enseres de guerra. Y termina el capítulo con la inquietud de Saúl. Ahora tenía que premiar a David, dándole la mano de su hija. Quiere saber mejor de qué familia provenía y cuáles serían sus posibilidades en la vida. No es que Saúl no hubiera conocido antes a David, sino que ahora quería investigar su linaje con más cuidado. Y todavía le está llamando muchacho, o sea, joven, en vez de llamarle por su nombre. Y lo que se da adelante es que se llena mucho de envidia, ¿verdad?, por este hombre. Bueno, vamos a llegar hasta aquí. Yo espero que el Señor nos haya hablado en esta tarde de que el temor, tal vez termino con esta idea. El temor nos hace perder la fe, pero la fe nos hace prepararnos para lo que viene, para las batallas. ¿Cuántas piedras necesitaba David para matar a Goliat? Una, y llevó 4 de respaldo. ¿Qué necesita usted? Confiar primeramente en el Señor, hermanos. Confiemos primeramente en el Señor y lo demás que tengamos es un respaldo. El dinero es un respaldo, la familia es un respaldo, las posesiones, el trabajo, nuestra capacidad es un respaldo, pero que vaya el Señor primero delante de nosotros. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora, gracias por habernos permitido poder estudiar tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Que el Señor les bendiga grandemente.